Bueno, buen día compañeros y compañeras, ingenieros. Nosotros somos el grupo número 1, integrado por José Carlos Mondragón, por Isaac Rodríguez y ese es su servidor, Brian Osorto. El tema a realizar en este video es la agricultura, el cambio climático y la seguridad alimentaria, el cual son temas de mucho interés, temas muy sonados, porque más de alguno, bueno, estoy seguro que todos hemos escuchado lo que es el cambio climático y cómo eso nos está afectando. Entonces, en este apartado, nosotros venimos a relacionar los tres: la agricultura, el cambio climático y la seguridad alimentaria, cómo estos tres se ven afectados y están intercalados entre ellos. El índice, de acuerdo a lo que irá en nuestra presentación en este video, empezaremos por lo que es los objetivos, luego los conceptos, luego pasaremos a la agricultura y el cambio climático, cómo estos están reflejados, el efecto y consecuencias del cambio climático en la agricultura, la seguridad alimentaria, implicaciones de la seguridad alimentaria, características de la seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria en cifras. Así como de igual manera expresaremos lo que es el riego y la seguridad alimentaria, el riego sostenible y la importancia del riego. Para finalizar, la bibliografía de donde obtuvimos esta información. Los objetivos. Para comenzar tenemos dos objetivos, los cuales son comprender la importancia del riego en la seguridad alimentaria. Y lo otro es observar cómo el cambio climático afecta en la agricultura y en la seguridad alimentaria. Para introducir en nuestra presentación, nos gustaría empezar con unos conceptos, los cuales ya hemos estado muy relacionados con ellos. Como les dije al principio del video, todos sabemos lo que es el cambio climático, todos sabemos lo que es la agricultura y la seguridad alimentaria. Podemos tener una idea de lo que es de ello, pero procederemos a definirlos como tal para dar el primer paso bien en esta presentación. Entonces, la agricultura la podemos definir como el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para producción de alimentos. Cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climatológicos. Y la seguridad alimentaria, que la seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, su acceso oportuno y su aprovechamiento biológico de manera estable a través del tiempo. La agricultura y el cambio climático. La agricultura contribuye al cambio climático y se ve afectada por el cambio climático. Suena un poco confuso, pero primero vamos a ver qué nos dice la diapositiva. Seguido de eso voy a hacer un aporte de por qué la agricultura contribuye al cambio climatológico y se ve afectada por el cambio climatológico. La agricultura ha sido la responsable del 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea en 2012. Entre 1990 y 2012, las emisiones de la agricultura de la Unión se redujeron un 24%, gracias a la disminución significativa de la cabaña ganadera, a una aplicación más eficiente de los fertilizantes y a una mejor gestión del estiércol. Ahora volvemos nuevamente. La agricultura contribuye al cambio climático. ¿Por qué contribuye al cambio climático? Porque, como sabemos, en los siembros se usan lo que es los fertilizantes, como podemos ver en la foto de acá. Esos fertilizantes suelen ser muy nocivos para la capa de ozono. Y como se sabe, la capa de ozono es la que nos protege de lo que hace del cambio climatológico. Entonces, por eso, la agricultura contribuye al cambio climatológico, pero así también se ve afectada por los mismos. ¿Por qué? Porque como sabemos, hay fenómenos climatológicos, los cuales son aquí en nuestro país el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que se ven seriamente afectados en los cultivos y reflejando pérdidas la mayor parte del tiempo. Los cambios en el uso de la tierra, tales como la conversión de los bosques en pastizales o tierras de cultivo y la degradación de la tierra como la ocasionada por el pastoreo, provocan la pérdida de materia orgánica por encima y por debajo del suelo y aumentan las emisiones de CO2. La ganadería y la producción de cultivos también generan emisiones de metano y óxido nitroso, dos poderosos gases de efecto invernadero. Se prevé que para 2050 la demanda mundial de alimentos aumente al menos un 60% por encima de los niveles de 2006. Sin la adaptación al cambio climático, no será posible lograr la seguridad alimentaria para todos y erradicar el hambre, la malnutrición y la pobreza. El crecimiento demográfico se concentrará en las regiones con la mayor prevalencia de subalimentación y elevada vulnerabilidad a los efectos del cambio climatológico.
Efectos y consecuencias del cambio climatológico en la agricultura. Los efectos del cambio climatológico se reflejan en fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y frecuentes, olas de calor y sequías y subidas del nivel del mar. El impacto en la agricultura y en las implicaciones correspondientes para la seguridad alimentaria ya son alarmantes. Esto, como les decía, porque todo siembro requiere lo que es temperaturas estables. Y en nuestro país suceden dos fenómenos. O tenemos veranos muy largos o tenemos inviernos muy largos. Esto debido al cambio climatológico. Y esto afecta a nuestros cultivos. Y de a poco se puede ir viendo que esto nos va afectando en la seguridad alimentaria. Pero para eso procedo con mi compañero Carlos Mondragón, que él interiorizaba un poco más en el tema. Bueno, gracias compañero. Yo les voy a hablar de la seguridad alimentaria. Cuando escuchamos hablar de la seguridad alimentaria, podemos pensar que el concepto se refiere solo a la importancia de consumir alimentos que no sean dañinos para nuestra salud, y no es que esto sea incorrecto, pero la definición va mucho más allá. ¿Qué implica la seguridad alimentaria? 1. Tener comida disponible. 2. Que haya un modo de conseguirla, dinero para comprar alimentos. Alimentos. 3. Que estos alimentos sean suficientes, inocuos y nutritivos para que nuestro cuerpo pueda conseguir la energía y nutrientes necesarios para tener una vida sana. 4. Y por último, pero no más importante, que esta situación sea estable y continua con el tiempo, no una odisea marcada por la incertidumbre. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de seguridad alimentaria según la FIES, que significa incertidumbres acerca de la capacitación de tener alimentos. Se pone en riesgo la calidad de los alimentos y la variedad de los alimentos se encuentran comprometida. Se reduce la cantidad de alimentos, se saltan comidas. No se consumen alimentos durante un día o más. La seguridad alimentaria a inseguridad aumenta leve según el color. Entre rojo es más peligroso para la persona. Entre las regiones más vulnerables estarán aquellas que ya sufren una gran inseguridad alimentaria, y las zonas urbanas y rurales se expondrían al aumento y la volatilidad de los precios de los alimentos, especialmente los pequeños productores. Aquí tenemos unas gráficas de la caracterización de la inseguridad alimentaria, vulnerabilidad en Centroamérica, disponibilidad de servicios básicos en las viviendas en el año de 2009, que entre el 18% y el 35% de los hogares no recibe agua por tubería. Entre un 19% y un 26% de los hogares carece de alumbrado eléctrico, y 3 millones de hogares sin estos servicios básicos. Y también tenemos un porcentaje de niños y niñas desnutridos en 2008 que, que está en Centroamérica, con Guatemala el mayor porcentaje de desnutrición, seguido de El Salvador, de ahí sigue Honduras, no, ahí tenemos a Nicaragua, de ahí a Costa Rica y por último a Panamá. En esta segunda gráfica tenemos el número de personas con inseguridad alimentaria aguda o superior por cada 1000 habitantes en el país de Centroamérica, con El Salvador en primer lugar con 214, Honduras con 196, Guatemala con 187 y Nicaragua con 13. Bueno, ahora les voy a hablar de la seguridad alimentaria en cifras. El hambre afecta a más de 820 millones de personas en el mundo. En 2015 eran 785 millones. Uno de cada 9 personas está subalimentada, es decir, que va a la cama sin las calorías mínimas para su actividad diaria. 2.
Casi 8 de cada 10 personas que pasan hambre viven en zonas rurales. 3. La mayoría de las personas que sufren hambre en el mundo viven en países de desarrollo, donde el 12.9 de la población está subalimentada. 4. El cambio climático es cada vez una amenaza más grave para las personas que padecen de hambre y para las que están subalimentadas. Bueno, ahora voy a dejar a mi compañero Isaac que les hable sobre riego y seguridad alimentaria. El micrófono, compañero, está apagado. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el riego y la seguridad alimentaria. En muchos países la escasez de agua representa una limitación decisiva para la producción de alimentos y una causa importante de la pobreza y el hambre. Una mejor ordenación de los recursos hídricos encierra la clave para producir suficientes alimentos para mitigar el sufrimiento de hoy y alimentos a otros. Sistema de recogida de agua para riego en una vivienda. Ahí podemos ver unos barriles y esos barriles están canalizados de un techo. Es una buena forma de canalizar agua para un par de días. Siguiente. Tenemos el riego sostenible. Los proyectos de irrigación a gran escala a menudo no son sostenibles, pero una variedad de técnicas a pequeña escala y accesibles pueden incrementar la producción de alimentos. Son ejemplos de técnicas. El acopio y almacenamiento de agua. Almacenar la escorrentía y utilizarla para regar los cultivos, los pastizales y los árboles puede mejorar considerablemente las cosechas y la seguridad de producción agrícola. La experiencia de Burkina Faso y Sudán y Kenia muestra que la lluvia eh, de una hectárea almacenada para riego suplementario de otra puede triplicar y aún cuadruplicar la producción. Tenemos bombas de baja altura de impulsión. Los motores y las bombas baratos, confiables, junto con la disponibilidad cada vez mayor de combustible, han revolucionado el riego. Los sistemas de riego con bombas pequeñas han comenzado a desempeñar una función importante en el incremento de la producción de alimentos. Los sistemas con bombas son fáciles de instalar y de manejo sencillo. También proporcionan beneficios indirectos a vincular las aguas para uso doméstico con el riego. Sí. Tenemos el riego sostenible, bombas de pedales. Las bombas sencillas y baratas que se accionan con los pies han permitido a numerosos campesinos pobres de muchos países de Asia incrementar sus ingresos y su producción, al permitir que se recoja una segunda cosecha durante la estación seca, que se siembran nuevas variedades vegetales y se produzcan cultivos en zonas semiáridas. Las mujeres a menudo manejan estas bombas y las usan también para obtener agua potable. Ahí en la imagen tenemos un ejemplo claro de lo que eran las bombas de pedales. Siguiente. ¿Cuál es la importancia del riego? Los países de la región que disponen de pocas zonas agroclimáticas en la que es posible obtener satisfactorios rendimientos de los cultivos productores de alimentos sin ayuda del riego.
pero hay zonas en las que es necesario el riego para poder desarrollar estas zonas agrícolas. Segundo, el área de regadío en las regiones productivas representa un 12% de la superficie cosechada o el 10% de la superficie cultivada. Es decir, que los procesos y procedimientos de riego son importantes, ya que estas zonas perderían una parte de su producción alimentaria si no adoptan procesos de riego sostenible para el desarrollo y sostenibilidad alimentaria. 3. Los precios mundiales de los productos básicos siguen una tendencia descendente de largo plazo como resultado del empleo de técnicas agronómicas modernas y del uso de variedades de gran potencial productivo. En los últimos años, los consumidores de la región se han beneficiado de los efectos positivos del riego en una producción y la productividad de los cultivos alimentarios cuyos precios han descendido sin que haya disminuido los ingresos de la producción. Lo que resulta más beneficiados de este son los consumidores más pobres, dado que gastan en alimento una parte elevada de sus ingresos. 5. La agricultura de bajo riego se transforma progresivamente en un subsistema de producción caracterizado por una estructura especializada de cultivos que guarda poco semejanza con la agricultura de secano. Siguiente. Bueno, ahí tenemos la bibliografía, esa fue nuestra exposición. Le damos las gracias entre nuestros compañeros y pues no sé si mi compañero tiene algo más que agregar. Yo tengo un Gracias. aporte por hacer. Es una simple conclusión. Como dijimos al principio de la presentación, nuestro tema principal era la agricultura, el cambio climático y la seguridad alimentaria. Como subtema teníamos lo que es el riego y la importancia del riego. ¿Por qué relacionamos esto? Sencillo, una explicación muy fácil. Porque, como les dije mientras yo expuse el tema, estaba exponiendo mi parte, nos vemos afectados por lo que son periodos o veranos muy largos o inviernos muy largos. Aquí es donde se da la importancia del riego, la seguridad alimentaria y el cambio climático, todo como una sola base, generalizándolo. ¿Por qué? El cambio climático afecta a la agricultura afecta a la seguridad alimentaria. ¿Qué debemos hacer? Aplicar riego cuando se debe hacerlo, porque así mantenemos nuestros cultivos siempre produciendo, lo cual nos genera una seguridad alimentaria. Esto ha ido en decadencia. El claro ejemplo de eso es cuando usted va a los supermercados y ve que antes decía que todo era un producto hecho en casa y ahora cuando usted va a los supermercados puede ver que muchas cosas son importadas de otros países, lo cual eso se ve reflejado en nosotros como consumidores debido a que el importar de otros países los alimentos que podemos producir aquí nos genera costos adicionales. Y bueno, un gusto para todos, espero haya sido de provecho de este video, que haya quedado todo claro y de parte mía y de nuestros compañeros. Esta fue la presentación de nosotros, el grupo número 1. Muchas gracias a todos.